Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado a los viernes formativos de la Fiscalía General y que, como digo, semanalmente organizamos gracias a la colaboración del Centro Universitario de la Guardia Civil y el Centro de Estudios Jurídicos. En el día de hoy es para mí un placer presentar en el marco de estos viernes formativos de la Fiscalía General al compañero Diego Yebra Rovira, que es fiscal delegado autonómico de seguridad vial en la Comunidad Autónoma de Extremadura desde enero del año 2022. Diego Yebra está destinado en la Fiscalía Provincial de Badajoz, donde ejerce la función de delegado de seguridad vial desde el año 2007, aunque también desempeña otras funciones en otras materias, tanto como coordinador de drogas y de violencia de género. Ha recibido numerosas condecoraciones por su magnífica labor en materia de seguridad vial. La última, la medalla de la Dirección General de Tráfico a la Seguridad Vial de bronce con distintivo azul en el año 2021. Es un apasionado de la formación, habiendo participado como ponente habitual en seminarios nacionales e internacionales, amén de haber desarrollado una intensa labor como docente y autor de numerosos libros, todos ellos relacionados con la seguridad vial. En el día de hoy tratará la investigación penal de los conductores que reproducen en las vías públicas conducciones como las que se visualizan en películas tipo saga Fast and Furious. Conductas claramente irresponsables y con un encaje penal que ponen en riesgo vidas ajenas que transmiten posteriormente a través de las redes sociales. Las nuevas tecnologías permiten aportar al procedimiento elementos de prueba que hasta hace escasos años era impensable. Tanto grabaciones de actuaciones policiales, cámaras de bicicletas, GPS de vehículos y móviles, incluso los relojes que registran datos que nos pueden servir en las investigaciones penales, aportando elementos objetivos y claramente incontrovertidos. La cuestión que se plantea y que va a resolver hoy Diego es la legalidad de su uso y cómo debemos introducir las pruebas en el ámbito del proceso penal, sobre todo cuando afectan a datos personales protegidos por la Ley de Protección de Datos. Así que, Diego, gracias por estar hoy aquí con nosotros y por participar en la formación de la carrera fiscal. Te doy la palabra cuando tú quieras. Gracias. Gracias, Isabel, gracias a vosotros, especialmente a la sede técnica, por contar conmigo a través de tu persona, lo cual me enorgullece muchísimo y intentaré hacerlo la mitad de bien que lo haces tú. Lo has expuesto fenomenal, que te lo sabes bastante mejor de lo que lo pueda hacer yo. Es un momento importante dentro de la Fiscalía Social para reivindicar la labor, creo que, de quien ha sido nuestro jefe fiscal de sala, Bartolomé Vargas, que ha dado un impulso muy importante a esta especialidad y nos ha apoyado a todos los delegados durante esos 15 años de mandato. Yo desde aquí, al igual que otros compañeros me han transmitido, quiero darle un fuerte abrazo y reconocer su enorme labor. Tú me sugeriste esta aplicación. Si ves que voy muy deprisa, si voy muy despacio, si me paso el tiempo, por favor, interrúmpeme, que a veces soy un apasionado de la materia y me enfrasco tanto que no resulta fácil explicar. ¿Qué debo yo empezar diciendo? Pues el título. El título de la ponencia es algo real, no es algo que nos estemos inventando. ¿Por qué? Porque, claro, si nosotros acudimos a los cines, lo que tenemos es una imagen de violencia, una imagen de carreras, una imagen que no podemos trasladar a la realidad y, sin embargo, el día a día nos demuestra que esto ocurre. Hay diferentes versiones de la película, cada vez es un paso más allá y nos planteamos que cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad, cuánto vemos nosotros en los procedimientos penales. Claro, mi compañero Juanjo me preguntaba si tenía algún título, cuál de las muchas versiones de la saga Fast and Furious yo iba a representar aquí. Pues me gustaba esta, la que ahora aparece Legacy. Legacy es, traducido al castellano, no la legalidad en la conducción, sino el legado. Esa herencia que nos dejan las imágenes y las películas. ¿Por qué lo quiero decir? Porque, claro, cuando nosotros vemos una imagen, estudiamos un procedimiento, nos encontramos con imágenes como esta, creo que no se oye el sonido, pero sí nos permite apreciar en carretera velocidades totalmente desproporcionales, abusivas. Y además mensajes en las redes sociales y en Twitter que de donde yo vengo la policía no quiere entrar, se compra y se vende dinero. Entonces esta gente no solo es rápida, sino que es curiosa y nos plantea un enorme problema. ¿En qué sentido? Que si nosotros queremos investigarlo,
a veces no resulta fácil. A veces se me queda colgado el pasar de pantalla, por eso nos sale bien. ¿Y cuál es el legado puntual de estos Fast and Furious en la realidad? Pues evidentemente nosotros lo que tenemos que reconocer en que todos los delitos contra la seguridad vial en imágenes son súper chulos, llamativos. Cuando vemos a un conductor en la moto haciendo el caballito, la frenada, la picada, haciendo zigzag entre los coches, nos parece bonito, pero para las películas. Claro, si nosotros esto lo trasladamos a las calles y vemos una carrera ilegal, es evidente que ponen en riesgo la seguridad de todos los usuarios. Por lo tanto, esto, por muy atractivo que sea en imágenes, estas coches de alta gama, estas agresivas aceleraciones, conculcan la legalidad, conculcan porque ponen en riesgo y se enfrentan a lo que es una conducción responsable y segura para el resto de los usuarios. Lo curioso es que estos conductores son nuestros clientes en todos los campos. ¿Por qué? Porque en muchos ambientes el coche de alta gama es el reflejo del éxito. Está esta semana en Madrid en un curso muy interesante sobre los precursores de drogas y claro, nos contaba la delegada del campo de Gibraltar que cuando detienen a las diferentes mafias, lo primero que sale es el de la mafia con su Ferrari, con su Porsche, haciendo carreras excesivas. Por lo tanto, estos clientes de la seguridad vial, asimismo, son clientes nuestros en otros campos delictivos. Claro, en lo que nos afecta a la red de seguridad vial, estas conductas están prohibidas, conculcan varios bienes jurídicos y, por lo tanto, tienen encaje penal y debemos investigarlas. Claro, ¿cómo llegamos a lo mismo? Si en un campo, una carretera aislada, esta conducción temeraria se está produciendo, no tenemos. Pero como esta gente es tan narcisista, es tan ególatra, le gusta presumir de lo mismo, pues lo transfieren a través de las redes sociales. Claro, presumen de estas conductas claramente irresponsables y no resulta fácil muchas veces llegar a la investigación. Por ello, se exige que los medios policiales estén muy especializados para llevar a cabo esas difíciles labores de identificación y detención del autor. Por tanto, este legado de los Fast and Furious debe ser investigado y perseguido. ¿Qué podemos hacer? Pues algo muy importante a efectos penales y las últimas resoluciones del Tribunal Supremo. Los nuevos elementos de prueba impensables hasta hace escasos años. Claro, contamos con grabaciones, con cámaras en las bicicletas, en los sistemas de los vehículos, el Living Data Recorder, ese sistema de registro de datos en los segundos antes del accidente que veremos después, que nos dan datos, como decía antes Isabel, objetivos e incontrovertidos que quedan registrados. Uno que la gente todavía no se da cuenta es que estamos colgando en redes sociales y registrando nuestras vidas datos que van a servir en su contra en el proceso penal. Yo doy un ejemplo muy claro. Cada vez que voy a correr con mi nuevo reloj GPS de última generación, he grabado todos los sitios por los que he ido. Y si se descargan los datos del GPS, sirve para evitar que no estaba en un sitio, pero también para demostrar que en ese momento que yo pasaba y a lo mejor en una agresión sexual, que estoy en medio del río, que nadie me ve, pues queda registrado en el reloj. Podemos y debemos incorporarlo al procedimiento penal. Eso porque aporta elemento objetivo e incontrovertido. Claro, pero siempre tenemos el otro lado de la balanza, su legalidad de uso. ¿Cómo debemos introducir datos reservados, datos personales que protege la ley de protección de datos, aunque investiguemos un delito? Intentaré, a lo largo de estos minutos que me corresponden, profundizar un poquito y avalar la legalidad de su uso. ¿Por qué? Porque, además, las redes sociales nos están proponiendo un gran reto, que es avalar la impunidad de los delincuentes, el avisar de dónde están los radares, tener grupos de WhatsApp que identifican en una población dónde se ha colocado la policía local en un control preventivo. Eso es contraproducente para la seguridad de todos. Por lo tanto, las redes sociales, al mismo tiempo que pueden aportar elementos, difunden delitos, nos pueden alertar de dónde están las fuerzas de seguridad y lograr la impunidad de un delincuente. Por lo tanto, son elementos novedosos en el ámbito penal que creo que son importantes para todos los fiscales conocer y utilizar, tanto en lo que pueda apoyar el acervo probatorio como para no conseguir la exculpación de cualquier persona. Claro, pero ¿es tan fácil esto? Pues os voy a poner otro vídeo en el cual me pasó nuestra compañera, la delegada autonómica de Cataluña, Isabel López Riera, que es muy interesante, en el cual vemos una imagen en el cual todo va normal, estamos sin ningún tipo de apariencia delictiva y de repente
¿Qué tenemos aquí? ¿Paz? ¿Iba rápido? Evidentemente. ¿Es furioso? ¿Es culpable del siniestro que ha provocado golpeando al conductor del patinete y, por lo tanto, hay que ir contra esta persona como conductor irresponsable? ¿O pueden concurrir otras circunstancias porque, como fiscales, sabemos que no todo es lo que parece? Claro, hemos visto el vídeo y en una primera aproximación parece que vemos el patinete por ahí y el patinete, si nos fijamos, está en verde. El semáforo para él y, por lo tanto, parece que circula correctamente. Y si nos retrotraemos con el vídeo, está uno de los semáforos en verde para girar a la izquierda, pero en rojo para el conductor que va a pasar por aquí. Por lo tanto, de una primera aproximación tenemos un conductor de patinete que circula correctamente, pero al mismo tiempo un semáforo en rojo para el conductor del coche. Parece que ha infringido. Claro, pero si nosotros ahora avanzamos un poquito más con la imagen, nos encontramos con que vemos el suelo y el patinete está circulando incorrectamente. Y aunque tenga semáforo en verde, no era para él, sino en otro sentido. Por lo tanto, como fiscales, tenemos que ampararnos en un dictamen técnico, en una reconstrucción real para demostrar que, pues a lo mejor no es tan fácil, no va tan deprisa el conductor, veremos cómo está el semáforo porque de la imagen no lo sabemos y requerirá una reconstrucción y una aportación al procedimiento para determinar si uno de los conductores es culpable, si hay una concurrencia de culpas y no todo es lo que parece. Por lo tanto, para los fiscales no siempre resulta sencillo investigar a estos conductores rápidos y furiosos. Habrá que dilucidar su parte de responsabilidad. Además, quiero incidir y haré una somera referencia a una reforma legislativa muy importante que ha pasado desapercibida en muchos supuestos, que es la protección de datos personales tratados en la Ley Orgánica 7/2001 para los fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, porque esta nueva reforma legislativa proporciona unos elementos muy novedosos que permite estudiar y el encaje dentro del procedimiento penal de la utilización de cámaras, imágenes y redes sociales. Antes contábamos con resoluciones jurisprudenciales y no teníamos una herramienta legislativa tan clara como esta ley, que después daré unas nociones básicas intentando no alargarme porque es importante. Pero también debo decir algo antes de empezar esta charla, que todo lo que yo pueda decir aquí en poco tiempo puede quedar obsoleto, porque evoluciona tan deprisa la tecnología, es tan lenta la respuesta del legislador, que aquí tenemos un campo minado, tanto los jueces, los fiscales, la policía judicial, porque tenemos que ponderar los intereses en conflicto. ¿Puedo aportar procedimiento de auto reservado? No lo puedo aportar. ¿Cómo y con qué apoyo legal cuento yo para introducirlo en el procedimiento? Lo que a nosotros nos sirve y creo que desde un punto de vista práctico intentaré mínimamente abordar. Yo, de modo resumido, voy a hablar de investigación de los Fast and Furious, la competencia policial, porque no sabemos muchas veces quién tiene la competencia para realizarlo. Adelantaré que la Policía Nacional no, porque no tiene investigación, no tiene competencia en tráfico, a no ser en elementos accesorios, porque eso lo regula Policía Local o Guardia Civil. Después, otro importante aspecto es hablar de las cuestiones de quién debe instruir el atestado, porque nosotros nos encontramos dentro de la Fiscalía que si tenemos unas imágenes de un conductor Fast and Furious grabadas desde un helicóptero que se trasladan entre varios partidos judiciales, tendré que determinar qué partido judicial es donde rebasa la velocidad o pone en riesgo a los terceros para ver qué juzgado es competente, al mismo que las imágenes que ponía al principio, que se trasladan a lo largo de una carretera en un número importante de kilómetros para ver la competencia judicial. No siempre queda dilucidada de primera manera. Por lo tanto, es importante, una vez que hemos determinado la competencia, ver qué partido judicial es el competente. Después, ver si está la policía judicial habilitada para acceder a estos datos registrados en el móvil o en el vehículo. La ley orgánica que antes hice referencia y los otros puntos que repasaré brevemente, por no me da tiempo en una hora, centrarme en todos, las cámaras móviles y bicicletas, si son
útil es, no solo útil, sino si es válida introducir el proceso esto, el acceso a las redes sociales, es preciso el consentimiento de un investigado para descargar un vídeo en el cual se ve su cara y por lo tanto afecta su dato personal, puede investigar los perfiles que aparecen para conocer la identidad. Todo esto lo ha ido resolviendo la jurisprudencia y lo abordaré. Esa protección a todos del investigado, el uso de las nuevas tecnologías para acreditar. Algo importante, la grabación de las actuaciones policiales, que la circular de la Fiscalía nos lo ha establecido, y al mismo tiempo el uso de las nuevas tecnologías para imputar de los delitos, el social dark, los grupos de WhatsApp, y acabaré con unas breves conclusiones de lo que la legislación y la jurisprudencia nos admite. En primer lugar, la competencia policial. ¿Quién investiga a los Fast and Furious? Evidentemente, la Ley Orgánica de Fuerzas y Seguridad del Estado, el artículo 12, establece la competencia de la Guardia Civil en todo el ámbito interurbano. En las carreteras, autopistas, la Guardia Civil tiene competencia exclusiva para lo mismo. Pero en población no es tan sencillo. Policía Nacional es la policía judicial, pero no es la policía judicial de tráfico. Son las policías locales quienes tienen competencia. Pero en el ámbito de poblaciones pequeñas no hay policía local. ¿Quién debe investigar? Pues a veces estos conflictos que se producen deben ser investigados por la Guardia Civil como policía supletoria de toda inactividad policial que haya cuando haya un delito. Por tanto, la conclusión es que la Guardia Civil tiene competencia en todo el ámbito del tráfico, artículo 11 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las policías locales, en principio, en todas las poblaciones. El problema que se nos plantea jurisprudencialmente es cuando la policía local no quiere asumir la competencia, por ejemplo, de un delito que aparece en las redes sociales, porque si está colgado, ¿cómo determino yo que ese delito es en esa población? Pues cuando le remiten el vídeo a las policías, muchas se resisten a esa investigación porque la ha iniciado la Guardia Civil y dicen que no quieren llevarla a cabo. Son policías pequeñas. Lo cierto es que tanto policía local como Guardia Civil son plenamente competentes para ello. ¿Y cómo actúan? Pues las redes sociales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es conocimiento del delito. Puede llegar por muchísimas maneras. Es curioso, durante el COVID, que las Policías Nacional y Guardia Civil habilitaron unos correos electrónicos para denunciar cualquier infracción y a partir de ello tienen conocimiento. Asimismo, le llega mucho por confidentes, incluso por las redes sociales, que algo se vuelve viral y en un solo día se transmite tantas veces una infracción muy clara del ordenamiento jurídico y lo investigan rápidamente. Por lo tanto, lo primero es determinar ese conocimiento. Les llega por cualquier medio y se ponen a investigar. El segundo paso, importantísimo para todas las fuerzas de seguridad, el análisis previo. Todos hemos visto que es facilísimo trucar un vídeo. A lo mejor lo que estamos viendo allí lo sacan de una película, lo trasladan a una cara y tenemos un fake, una noticia que no es real. Por lo tanto, lo primero que hace cualquier grupo operativo de policía judicial es ese análisis previo determinando que eso es real, que no hay un montaje y por lo tanto tienen canje penal. Ese análisis previo muchas veces parece sencillo. Claro, cuando ya tenemos determinado que hay un sujeto responsable, que hay un delito y que esto se ha producido realmente, empezaremos con lo importante, la investigación propiamente dicha. Claro, pero no siempre es fácil. El vídeo que os ponía al principio, solo se ve la carretera y el exceso de velocidad. ¿Podemos llegar a concluir quién era el conductor? Pues, ¿cómo se concreta? Pues se ven los hitos kilométricos. ¿Qué carretera es? Una vez que tenemos los hitos kilométricos, intentamos analizar el coche, vemos el vehículo e intentamos ver quién es el titular del mismo. Vamos poquito a poco, que no resulta fácil. Después del propio vídeo están elementos fundamentales en la investigación. ¿Quién lo ha colgado? ¿De dónde viene? La IP. Todo eso en una investigación policial sí nos va a determinar cuál puede ser el origen de ese vídeo. Y además, el elemento fundamental, nosotros sin delito y sin autor no tenemos procedimiento penal. Habría que archivarlo. ¿Tenemos el delito? Pues vamos a determinar que esa conducción es a velocidad excesiva. Uno de los problemas que se plantea, por ejemplo, con los vídeos, es que voy a 220, pero claro, esa conducción que puede ser temeraria o que tenga velocidad excesiva, típicamente penal, pues habrá que determinar si es
hay un margen de error y las normas europeas son más flexibles que las americanas y todos los vehículos tienen un margen de error que no puedo computar para el delito. ¿Por qué? Porque hay un 10% de velocidad que está en el marcador sobre la velocidad real. Por tanto, hay que determinar si está realmente produciéndose un delito. Aquí los investigadores lo hacen de muchas maneras, viendo el modelo del vehículo, qué margen de error tienen, viendo asimismo por los hitos kilométricos, lo dividen en cuadros y determinan qué velocidad es real o cuál. Y todo esto es muy importante aportando a la investigación. Y después lo más complejo, ver quién es el autor. En este vídeo no se le vio la cara en ningún momento, pero pasado a cámara lenta, a 220 por hora, el coche bota. Y dio la casualidad de que el coche botó y la cámara se movió y reflejó el espejo retrovisor. Y salía la cara del señor. Y por lo tanto, ya tenía la Guardia Civil la posibilidad de determinar quién era el autor. Esto unido a que después, una vez que lo cogen, ven la zona que hay, el vehículo, localizan y es importante determinar que el vehículo es el mismo. Y es muy fácil cuando estos conductores cuelgan un monigote, un pañuelo, el salpicadero tiene unas marcas determinadas y determinan indudablemente que es el coche que ha cometido el delito. Después se acercan a él, ven que el de la cara coincide con el que ha cometido el delito y lo tenemos blanco y en botella. Lo único que hay que hacer aquí, en este supuesto, es instruir las diligencias, se ponen a disposición del juzgado correspondiente y tenemos, por lo tanto, un atestado con su autor del delito correspondiente y no tiene mucha más trayectoria. Es importante. Pero, ¿qué problemas tenemos de competencia para instruir estos atestados? Este es un hecho curioso. Ocurrió en Badajoz, pero nadie sabe que esto es Badajoz. Claro, una característica, esta vía puede estar en cualquier parte del territorio nacional. Y si se difunde por redes sociales, podemos no saberlo. Lo que pasa es que se retrotrajo en dónde se había producido el vídeo, la policía local de Badajoz lo detectó y claro, aquí lo que tenemos es un señor que no oiréis el sonido, pero todo el mundo le pitaba, todo el mundo se vino en dirección contraria por la autopista con el tráfico que había durante bastantes metros, hasta que se quedó clavado ahí y finalmente pasa. Claro, ¿qué cuestión de competencia tiene esto? El que lo determinó fue la Guardia Civil. Claro, después se inhibió o se dio traslado a la policía local. Claro, una vez que la policía local realiza su investigación, ¿qué problema tiene? La matrícula. Sí tiene los datos de la matrícula y haciendo registro de conductores determinan tráfico perfectamente quién era el dueño del vehículo y muchas veces coincide el dueño con el conductor, pero aquí no tenemos la cara. ¿Y qué pasaba? Que no pertenecía a Badajoz, era de un pueblo en el cual la policía local de Badajoz no tiene competencia y tiene que trasladar a el grupo operativo, la Guardia Civil, para que ellos sean quien interrogue a la persona y se traslade a otro lugar. Se necesita una fuerte colaboración por parte de las policías competentes. Al final se terminó del pueblo que era, la policía identificó a la señora que lo conducía y se aportó al atestado. Tenemos aquí claramente definido el delito de conducción temeraria al ir en dirección contraria en una vía de uso multitudinario y nos faltaba averiguar el autor. Y por cooperación policial sí lo determinamos. Era competente policía local de Badajoz y precisó colaboración de la Guardia Civil. El otro problema importante es cuando se da la cuestión de competencia en el partido judicial, donde debemos entregar el atestado. Antes planteé el tema del helicóptero, a ver de cuál de los muchos puntos que se traslada el vehículo era el competente. Dudas. También tenemos el caso de ese conductor que va durante una vía muy larga conduciendo a velocidad excesiva. ¿Cuál es el partido judicial en que se debe entregar? Pues evidentemente el inicial, el momento que ya podemos acreditar que en ese punto kilométrico se ha producido el delito, aunque después se prolongue en el tiempo, es a quien se lo debemos entregar. En muchos supuestos no es fácil, porque no sabemos si va a 200 en este partido y a 230 en el otro, o es viceversa. Por lo tanto, la Guardia Civil tendrá que delimitar perfectamente en el cual se consuma. O algunos delitos que son permanentes, como es la conducción temeraria, tenemos que ver dónde se pone en riesgo al tercero, al peatón, al otro vehículo, para determinar en ese punto kilométrico que ese es el partido judicial competente. Y siempre habrá el peloteo entre los juzgados que no quieran tramitarlo porque tienen dudas de quién lo es. Al final es un tema de competencia judicial que no será tampoco demasiado complicado dilucidar.
Además, la mayoría de estas conducciones suelen ser en ámbito local. Por lo tanto, una vez que determinemos la población correspondiente, le tocará a esa policía instruirla. ¿Cuál es el siguiente aspecto que a mí me importa hoy en día resaltar en el procedimiento y que nos trae de cabeza muchas veces a los fiscales al operar en el procedimiento? Pues es el acceso a los datos registrados en el móvil. Aquí hemos tenido mucha trascendencia. Nuestro fiscal delegado coordinador de seguridad vial del Supremo ha establecido diferentes dictámenes. Claro, si tenemos un homicidio por imprudencia grave que tiene una pena de hasta 4 años de prisión, cuando hay multitud de perjudicados y fallecidos, es evidente que es un delito grave con las nuevas penalidades que establece el Código Penal. Claro, pero podemos acceder a los datos del móvil para ver si en el momento de que se produce el siniestro esta persona estaba hablando y ello provocó el accidente. Pues no es fácil la regulación. Sí nos ha establecido estos dictámenes del fiscal de sala que cuando el análisis de llamadas de tráfico y datos de terminal utilizado por conductor implicado debe ser siempre una medida, como no puede ser de otra manera, que responda a estos principios rectores de PINE, esa proporcionalidad, idoneidad, necesidad, especialidad y excepcionalidad. Por lo tanto, hay que limitarla a aquellos supuestos en que la pena es importante y con muchos fallecidos. El resto no nos lo va a permitir. Y además tenemos que tener datos de que la utilización del móvil es una de las causas del siniestro. Entonces, lo que podemos acudir en este caso es a los datos de tráfico. No vamos a acceder a su comunicación, que es conculcar un derecho muy importante dentro del honor, la intimidad de esta persona. No podemos acceder a esos datos de comunicación, porque además no nos aportan nada, pero sí a los datos de tráfico. El hecho de que reciba una llamada, que tenga un WhatsApp. Ahí no conculco lo que es el derecho a las comunicaciones. Solo sé que me han llamado en ese momento o que estaba operando con el teléfono. Y eso puede ser el desenlace de que se haya producido el siniestro. Por lo tanto, es muy importante esta circular de la Fiscalía General del Estado, la 4/2013, que dentro de las investigaciones del fiscal establece que podemos acordar el acceso a documentos no integrados en un proceso de comunicación y archivados en teléfonos móviles siempre que concurra urgencia. Se lo reconoce asimismo a la policía y cita una sentencia del Constitucional en que diferencia muy claramente lo que es el acceso a la agenda de un móvil, que no precisa autorización judicial, y el acceso a la lista de llamadas, que sí lo precisaría. Evidentemente, si nosotros queremos el tráfico de llamadas, necesitamos autorización judicial. Por lo tanto, pediremos al juez que nos diga que podemos acceder a ese móvil para ver si en el momento, y está justificado porque hay fallecidos y la pena del Código Penal es elevada, sí podíamos acceder. Estos siempre son temas muy delicados. Claro, no puedo acceder para el estudio de una velocidad, para una conducción temeraria. Tampoco me importaría mucho. O un delito de lesiones por imprudencia grave, porque la pena no permitiría el acceso a este tráfico de llamadas y tienen que ser ya delitos con una penalidad superior. Aparte de este acceso a datos en el móvil, es relevante algo muy novedoso, que a nosotros, los delegados de seguridad vial, nos aporta muchísimos elementos, que es el reglamento de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2019, en el cual ya habla del registrador de datos de incidencias. Un sistema dentro de todos los vehículos diseñado para registrar y almacenar parámetros e información críticos que se relacionan con la colisión poco antes y en el transcurso inmediatamente después de esta. ¿Qué tenemos? Que desde este reglamento, todas las colisiones que se produzcan, los vehículos llevan un sistema, la llamada mal caja negra del vehículo, que registrará durante 5 segundos cómo íbamos. Y por lo tanto, si se produce el siniestro, accedo a estos datos del vehículo y me va a decir la velocidad, si hacía uso del freno, si hacía uso del cinturón, si yo puedo aportar cómo estaba conduciendo. Aquí ha habido varias sentencias interesantes, sobre todo en Cataluña, en Zaragoza, de la aval judicial para utilizar este sistema de caja negra de todos los vehículos en la investigación de siniestros viales. Y además es importante que todos sepáis que este no es algo a futuro. A partir de julio de 2022, todos los vehículos que se produzcan tienen que llevar este sistema de registro de datos, el Living Data Recorder. ¿Y en qué consiste? Pues es en este sentido, que durante los 5 segundos anteriores al impacto,
todo lo que se produce en el coche queda grabado. Esto es un sistema que está rebobinando cada momento. Entonces, no tiene datos anteriores a los 5 segundos. ¿Por qué se hace este sistema? Por la protección de datos. Yo no puedo investigar de dónde viene este señor, qué hacía, porque afecta a su intimidad personal, a su quehacer diario. No me voy a meter. Pero los 5 segundos anteriores sí determina el reglamento europeo que no afecto a su tema personal. ¿Por qué? Porque no va a determinar de dónde venga. Y, sin embargo, va a servir indubitadamente para aportar elementos incontrovertidos que sirven de prueba de cómo se produce el siniestro. Claro, ¿qué tipo de elementos tenemos? Pues cuando hay el precedente, el pre-crash data, que graba. Lo veis aquí, está en inglés, y para quien no lo tenga conocimiento suficiente, primero mire la velocidad del vehículo. Después estamos en el estado en que queda el freno, si lo ve utilizado o no en esos 5 segundos, si ve que va a impactar, cuánto frena y en qué progresión lo hace. Es importante la posición del volante. Si giró antes, no giró, se lo comió de repente, iba despistado, nos va a dar elementos al investigador para concretar cómo se produce el accidente. Después tenemos el sistema de dirección, el steering input, para ver ese tema importante. Lo he hecho mal antes. El throw position es la posición del acelerador y el de dirección es el steering input. Después tenemos el estatus del sistema del cinturón de seguridad, el seatbelt, y después ocupa los ocupantes que tiene el vehículo. Por eso en cada asiento va este sistema. ¿Qué más tenemos? Pues que aparte del sistema de lo que es la seguridad activa del vehículo, lo que manejas tú de volante frenado, tenemos todo un montón de elementos de pasivos del vehículo. ¿En qué sentido? Pues va a controlar otros datos importantes. ¿A qué revoluciones iba el motor? El aire, la temperatura, si estaba activado el ABS y por eso frena mejor o peor, la posición de las diferentes marchas, el Gear Selection Position, el control de crucero, si ibas con velocidad determinada o no determinada, y la presión de los neumáticos. Claro, esto que nos parece ciencia ficción, ya están los equipos de reconstrucción de Policía Judicial, Guardia Civil, Mossos, ya lo están extrayendo los vehículos y nos determina prácticamente, sin duda alguna, por qué se produjo el siniestro. Claro, requiere una enorme cualificación para todos los fiscales conocer estos sistemas. Por eso, afortunadamente, ahora tenemos pronto un curso en Mérida que a todos los compañeros que han podido asistir al mismo nos van a ilustrar de cómo aportamos al procedimiento y extraemos los datos de los vehículos. No voy a profundizar más porque si no me quedo sin tiempo para continuar con la charla, que no me quiero alargar más de -10, -5, para que podáis hacer alguna pregunta, que espero que sean fáciles, porque no siempre sabré responderlas y viendo la calificación de los compañeros no es fácil. Otro de los puntos que os he comentado que quería abordar es esta reforma legislativa en el año 2021, la Ley Orgánica 7, para introducir en el procedimiento penal diferentes datos. Cuando en el año 2018 se produjo la modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y creó esa Ley 3/2018, era la aplicación de un reglamento comunitario, el 676 del 2016. Creo que era ese reglamento, pero bueno, parecido. Ley orgánica deriva del reglamento siguiente, el 680 del 2016. Y es, por una vez y en mucho tiempo, una herramienta que facilita a la policía y no le pone trabas la introducción de elementos en el procedimiento que ayudan a las investigaciones. ¿En qué sentido? La propia exposición de motivos, esta ley daría para una ponencia entera, porque nos aporta, y es tan novedosa, elementos muy positivos y la verdad que valiosos para lo que es el Ministerio Fiscal. Claro, esta exposición de motivos de ley nos dice el rápido desarrollo tecnológico, especialmente de Internet, así como la creciente globalización de la economía mundial y europea, han hecho imprescindibles abordar la reforma del marco jurídico de la protección de datos, al objeto de consolidar e incluso mejorar este elevado nivel de protección, lo cual es reseñable y que nos viene bien a todos, a través de la creación de un marco legislativo nuevo, adaptado a la realidad cambiante, al tiempo que es sólido, coherente e integral. ¿Y qué es lo que a nosotros nos interesa? Cuando continúa diciendo que, en correspondencia con la Ley de Protección de Datos de 2018, es importante que cuando los datos personales se realice para alguno de los fines establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Imágenes, Sonidos
obtenidos mediante cámaras y videocámaras por las fuerzas y fuerzas de seguridad o bien por órganos competentes para vigilancia y control de centros penitenciarios o para lo que a mí más me interesa, control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, dichos tratamientos se regulan en esta ley orgánica. Claro, se establece un nuevo sistema que gira en torno a las responsabilidades de los tratamientos de los datos y las misiones asignadas. ¿Qué misiones? Porque el Ministerio Público, Autoridad Judicial y Policía Judicial, todos los datos de este tipo, informes, antecedentes y justificantes que les sean solicitados y que sean innecesarios, imprescindibles para investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de las penas, nos los tienen que dar. No está avalado por la protección de datos. Y además, un elemento importante que la ley establece que nos ayudará a todos, que el interesado, el que estamos investigando, no será informado de la transmisión de los datos a las autoridades competentes, ni de haber facilitado el acceso a dichas autoridades de cualquier forma, porque, claro, tenemos que finalizar la actividad investigadora. Por primera vez, tenemos que una ley establece y ampara la investigación a efectos penales. Claro, siempre tiene que haber delito. No podemos extralimitarnos o amparar el uso policial para algo que no sea una investigación policial o una investigación prospectiva general. No, individualizada, exclusiva a los efectos penales, a los que nosotros nos interesan. Y por tanto, dentro del tratamiento de estos datos personales, pone algo muy importante, el artículo 15. La ley es muy farragosa, muy larga, pero intento resumir para nosotros que es importante que la captación, reproducción y tratamiento de los datos personales por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los términos previstos en esta ley orgánica, así como las actividades preparatorias, no son intromisiones ilegítimas y el derecho al honor, integridad personal y familiar y a la propia imágenes, a los efectos de esa ley de 1962 de la protección del derecho al honor. Por lo tanto, instalación de sistemas de grabación de imágenes y sonidos se dan en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los criterios. Tenemos que prevenir, detectar e investigar la comisión de infracciones penales y la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Protege en la investigación policial cuando hay delitos, esa seguridad pública avala la utilización de estas cámaras e estas imágenes y, por lo tanto, la introducción en el procedimiento. Lo estamos utilizando cada vez más y nos va a dar datos fundamentales en las investigaciones que permitirán al Ministerio Público, en su acusación, reforzar con elementos incontrovertidos, objetivos e imágenes muy gráficas que valorará el tribunal, pero serán unas herramientas valiosas para nuestros escritos de acusación. Esa calificación. Voy a cambiar de tema. Voy a cambiar de tema porque antes de esta reforma tenemos un asunto muy controvertido. Aquí hay algún compañero que le gusta como a mí montar en bicicleta y se nos planteaba muchas veces qué pasaba cuando son cámaras particulares y grababan imágenes que pudieran ser constitutivas de delito. Aquí voy a poner un vídeo pequeñito, muy llamativo, no se escuchará el sonido, pero simplemente deciros, un grupo de ciclistas, otros van delante y de repente una población en Olivenza va el camión, les va cerrando hasta que tienen que parar, le llaman cabronazo al camionero y claro, si además veis el lugar donde se producía, estos, si no se paran, los matan. Hay una conducción temeraria de libro por parte del camionero, porque esto no se ve, pero se encuesta arriba, van muy despacio los ciclistas y en cuanto una rueda de estas lo pueda engullir, se los lleva por delante. Por lo tanto, se abrió una diligencia, un atestado por conducción temeraria contra el camionero y lo que el abogado planteaba era la validez de la utilización de una cámara particular cuando captaba un dato reservado como era la matrícula del vehículo y además sus logos. Los logos están al exterior, si esto podía afectar a la protección de datos. Claro, lo planteaban en el procedimiento penal. ¿Qué validez tiene una cámara privada aportando al procedimiento elementos de prueba? Claro, lo primero que tenemos que plantear que el juez tiene su libre valoración y pueda valorar si esto es o no válidamente introducido en el procedimiento. Claro, yo cuando me pongo a analizar el mismo, veo los diferentes dictámenes de la Agencia de Protección de Datos y ¿qué nos dice? Que todas las imágenes captadas en nuestro tiempo de ocio se pueden válidamente incorporar al procedimiento. Aunque aparezcan matrículas, aunque aparezcan cámaras, porque va a una investigación penal. Yo no puedo colgarlo en una red social difundiendo esa matrícula porque es un dato reservado, o la cámara o la cara del conductor porque es un dato
que afecta. Será en su caso denunciado ante la Agencia de Protección de Datos, un tema administrativo. A los efectos penales es plenamente válida y en cuanto se dé a la policía auténtica, original, para que haga la investigación. Ellos comprobarán que no está cortada, que no está trucada y lo incorporamos al procedimiento. Por lo tanto, estas cámaras móviles en bicicletas y en el ámbito privado que las utilicemos, las denominadas cámaras GoPro, que las llamamos siempre, aportan elementos fundamentales. Por lo tanto, hubo procedimiento, al final no hubo juicio porque se conformó el camionero con la conducción temeraria y está perfectamente garantizado esa cámara móvil en bicicleta. Distinto es que me llamó la atención cuando me pongo a estudiar las dictámenes de la Agencia de Protección de Datos, es que yo lo que no puedo tener es una cámara de estas utilizada como fijo. Por ejemplo, si alguien me quiere robar, alguien me hace allanazos en el garaje, a mi coche lo está maltratando y yo tengo una cámara GoPro grabando todo esto, eso ya es ilegal. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una cámara móvil instalada como fija para sistema de vigilancia, lo cual solo está permitido a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y si yo la instalo, esa persona será sancionada por la Agencia de Protección de Datos. Muy, muy relevante. Claro, aquí fue un particular y consiguió denunciar al que le rayaba el coche. Claro, pero al final le paga la reparación y le casca mucha más sanción la agencia de protección que el beneficio que ha obtenido. Claro, alegó un error de prohibición, que desconocía todo esto y al final hace un dictamen interesante la agencia de protección de datos. Por lo que a nosotros afecta al procedimiento penal, son válidas, pero además tenemos un refuerzo jurisprudencial, el que recientemente ha colgado Infofiscalía, esta sentencia del Tribunal Supremo del 909 de 2021, en que dice el valor procesal con prueba de cargo de la grabación de cámaras de seguridad en establecimiento comercial. A efectos penales lo ve perfectamente. ¿Por qué? Porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo, recordando diferente doctrina jurisprudencial, afirma que las grabaciones bibliográficas de imágenes captadas en espacios públicos, a condición de que sean auténticas, que no estén manipuladas, es un medio de prueba legítimo y válido en el proceso penal. Claro, se prevé expresamente en el 382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se aplica de forma supletoria conforme al artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y no se requiere autorización judicial. Aquí, ¿dónde ha sido oscilante la jurisprudencia? En lo social. El hecho de poner cámaras en el trabajo para determinar sin que conozca la cajera que se apropie indebidamente, que deja pasar a alguien productos sin cobrárselos. Claro, y la jurisprudencia social ha ido bailando. Pero si el cajero está advertido de que se le puede grabar, pues ha servido y ha avalado diferentes despidos. Ha evolucionado mucho la jurisprudencia, pero a lo que nosotros nos atañe en nuestro campo penal, en la Constitución penal, es avalado por el Supremo por esta sentencia. Es muy importante. Es ese uso de prueba documental aportar al procedimiento penal que autoriza siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a recabar del comercio esas imágenes. Del comercio y de cualquier tipo. Me estoy encontrando muchísimas investigaciones de siniestros viales con las cámaras de los bancos, en que está enfocada hacia el cajero por si hay un robo y de repente a lo lejos se ve un atropello, un paso de peatones y eso es válido para el procedimiento. No puedo obviar ese dato fundamental introducido en el procedimiento penal. Otro importante tema, y yo, como investigador, ¿puedo acceder a las redes sociales o necesito el consentimiento del investigado para descargar un vídeo? Claro, porque yo a lo mejor he difundido el vídeo en mi grupo de WhatsApp. Somos 25, no es público, es restringido a este grupo. Y hay algún letrado que ha planteado que no, mire, es que usted ha accedido esto, lo aporta al procedimiento cuando era restringido. No, no, aquí hay diferentes ponencias de la sección especializada de criminalidad informática y hay una ponencia realmente muy, muy interesante en que nos dice, claro, las redes sociales son públicas. Desde el momento que yo difundo algo, le doy acceso público. Por lo tanto, yo no tengo que pedir consentimiento de alguien para descargar un vídeo que está en estas redes sociales. Porque, claro, cuando hay este delito, no necesito autorización judicial para proceder a su investigación. El autor lo ha puesto voluntariamente, incluso en su perfil. No necesito ni siquiera permiso para el volcado, además lo cual es conveniente para reforzar, porque muchas veces cuelgan algo en Facebook, en Instagram, y después lo borran cuando ven que han metido la pata. El operador policial se puede descargar el archivo y a partir de ahí iniciar la investigación. No necesita ningún tipo de autorización judicial. Esta es la posición mayoritaria dentro de toda la jurisdicción penal y sobre todo
porque la circular 2/2019 de la Fiscalía General del Estado en relación a la intervención de comunicaciones permite el acceso a los datos de tráfico para la investigación de cualquier comportamiento delictivo. Es más, muchísimas veces no tenemos identificado al autor. Vemos la cara, pero no sabemos quién es. Y la pregunta siguiente que se plantea es si yo, a través de esa imagen de Instagram, puedo acceder a otras imágenes que estén en los perfiles públicos para conocer la identidad. Yo me he encontrado muchas veces que la policía encuentra al autor no de su perfil, sino de la novia, presumiendo del coche que tiene su novio, en el cual se ve el vehículo y accede al mismo. ¿Y qué dice el Supremo sobre ello? En relación hay una serie de sentencias que no voy a leer ni a mencionar, que son sobre todo del Supremo en relación con las investigaciones de los ámbitos yihadistas. Cuando todos ellos se reunían, colgaban a través de Facebook, colgaban a través de Instagram esas reuniones e intentaban siempre atraer a su forma de pensar a esa gente que intenta captar. Y dice el Supremo en numerosas resoluciones que los investigadores es válido su acceso a los perfiles colgados en redes sociales como Facebook o Instagram para poder, de modo indubitado, determinar esa identidad. De aquí pasando, porque ya es un tema bastante antiguo y bien resuelto, es la posibilidad de la grabación de las actuaciones policiales. ¿Puedo yo grabar cuando estoy realizando una prueba de alcoholemia, una prueba de drogas, porque es muy llamativo esos efectos que causan en esta persona la ingesta de drogas y la influencia que tiene mismo, cómo se comporta, cómo están los ojos, cómo se tambarea? ¿Es relevante? Pues si no tenemos otro medio de prueba, el artículo 588 quinquis, reformado en 2015, permite aportar al procedimiento penal las imágenes de las actuaciones policiales cuando no podemos determinarlo de otra manera. Por lo tanto, no solo es conveniente grabar, sino que además es una garantía. Yo siempre me planteo, como vengo ahora del curso de drogas, el hecho de una entrada y registro no solo es una garantía de que la policía lo está haciendo bien para la propia policía, sino para el investigado. Porque así, si yo lo estoy grabando, no va a colocar la policía una bolsita de coca cuando no encuentra nada. Estamos garantizando los derechos del investigado al mismo tiempo que la investigación policial. Por lo tanto, yo creo que hoy en día no utilizar los métodos que nos permite y que además es documentar lo que sea una declaración testifical es plenamente válido. Lo avala la jurisprudencia. Pero, como decía al principio, al tiempo que tenemos problemas con las redes sociales y nos dan aciertos con los elementos de prueba, tenemos un enorme problema, que es el uso de las nuevas tecnologías para la impunidad. Tenemos grupos de WhatsApp, Social Drive, que muchos conductores cuelgan. He visto un control policial en tal punto. Se está moviendo para el otro. Entonces generan impunidad la gente que lo está viendo. La Guardia Civil, Policía Nacional se queja de que gracias a estas nuevas uso de nuevas tecnologías no les sirven para nada el control, lo que tienen es que reinventarse. Si en media hora ya está difundido dónde está el control, lo cambias de sitio. Ustedes no pueden hacer nada legalmente contra las informaciones que aparecen en la red, porque yo puedo colgar y difundir dónde está el control policial. ¿Que puede afectar a su seguridad? Evidentemente. ¿Que a veces deja al traste lo que es un control policial? Pues evidentemente. Pero mientras no esté regulado, no está regulado en ningún sitio, ni administrativamente ni penalmente, que esto esté prohibido, puedan difundir los ciudadanos estas imágenes o dónde está el control. Es curioso porque a nivel de seguridad vial, si yo hago luces para advertir de un control policial al vehículo que viene de frente, eso sí está sancionado dentro de la ley de tráfico, pero no está sancionado el hecho de introducirlo. Por lo tanto, mientras no haya una reforma legislativa, que ya también la Fiscalía de Sala lo ha abordado en sus memorias, es importante que determinar que es impune esta difusión. Bueno, y yo, como decía, son -10. Voy a dar unas pequeñas conclusiones en 10 puntos para concluir y ser breve, como me pedía Isabel. ¿En qué sentido? Para mí, los Fast and Furious deben quedar para las películas, no en nuestras carreteras. Todos los delitos contra la seguridad vial que aparecen, que captan las cámaras o se difunden en redes sociales pueden y deben ser investigados por la Policía Judicial de Tráfico.
Fast and Furious al cine. Que Vin Diesel, fuertote, guapete, porque me preguntaba un compañero yo cuál de ellos iba a hacer aquí. Pues bueno, ninguno de ellos. Yo los investigo si son malotes como les gusta ser a ellos. En segundo lugar, para la investigación de los delitos en seguridad vial puede ser pertinente acceder a los datos de tráfico del teléfono a fin de evitar una instrucción por su uso en el momento previo al siniestro. Por tanto, está justificado, cuando hay indicios de una conducción negligente con resultado de fallecidos o heridos graves con penas graves, solicitar al juzgado el tráfico de llamadas o mensajes con hora o accesos a Internet desde terminal, no el acceso a las comunicaciones que requieren mayores requisitos. Son válidas fuentes de prueba los datos registrados por las cámaras particulares, con independencia de la ulterior valoración judicial, siempre libre, como todos sabemos perfectamente. Y también son válidas fuentes de prueba los datos de las mal llamadas cajas negras, los Hidden Data Recorder, los registros existentes en diferentes módulos de control del vehículo, el ADAC, el ABS, siempre han sido admitidos por los tribunales. Importante, llevar las cámaras en bicicletas para uso personal, no como cámara fija, no infringe la normativa de protección de datos y, en el caso de detectar infracción o delito, deben ser puestas las imágenes a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad de manera íntegra. Su uso es legal, al igual que aportar las imágenes al procedimiento penal. Importante es el instrumento legal de la ley orgánica que hemos citado, Ley Orgánica 7/2021, el legal acceso de los investigadores a los perfiles colgados en redes sociales como Facebook o Instagram, para averiguar esos datos de identidad. Lo que sí hay que regular, y aquí hay que hacer una llamada al legislador, que hay que legislar este mal uso de redes sociales, porque no solo es que advertamos de un tema de tráfico si hay un control de alcoholemia, no, es que a lo mejor esta persona ha agredido sexualmente a una mujer o ha matado a alguien y gracias a los posicionamientos que le advierten las redes sociales, donde están los controles, elude la vigilancia, esa buena fe puede ser contraproducente. Podemos ayudar a un criminal realmente malo cuando pensamos que le hacemos un favor para quitarle una multa de tráfico. Y yo, para concluir, ya he llevado muchos asuntos de investigación en redes sociales, a través de cámaras, y lo que yo os puedo decir es que todavía no he celebrado ningún juicio acreditado con imágenes colgadas en redes sociales. No he celebrado ninguno porque todos han sido de conformidad. Esa prueba incontrovertida, objetiva y plenamente válida me ha dado los miembros necesarios para que los juicios no se lleven a cabo. Por lo tanto, utilicemos las nuevas tecnologías, utilicemos estos elementos y, esperando no haber sido demasiado pesado, agradecer nuevamente a la Secretaría Técnica y a Isabel por contar con uno de los miembros, de uno de los delegados de esta red, de la que me enorgullezco formar parte, que es la red de seguridad vial que tanto ha promocionado nuestro fiscal de Sala, Bartolomé Vargas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Diego. Has estado magnífico. De verdad que magnífica exposición en la que has tratado cuestiones muy importantes y todas ellas muy interesantes, algunas de ellas, como has dicho, resueltas con jurisprudencia muy novedosa y relacionadas todas ellas con la investigación penal de estos delitos. Así que de verdad que enhorabuena, ha sido enormemente didáctico y la verdad que me ha encantado. Le voy a dar la palabra a los 70 compañeros que hoy nos acompañan, a ver si alguno de ellos quiere intervenir. O bien para formular alguna pregunta o simplemente para comentar algo. Algunos de ellos, además, muy expertos porque forman parte de la red de especialistas, ¿no? La magnífica red que formáis. Bueno, pues no sé. Pues parece que no. Enhorabuena a todos. Muchas gracias, Diego. Todos. Todo Hola, felicitaciones, Diego. sí, Sí, perdona, sí, por Isabel. supuesto. Ay, sí, sí. Adelante. Sí, Bueno, buenos pregunta días, difícil. Diego. No va a ser difícil, es simplemente una opinión. En primer lugar, enhorabuena por la presentación y las diapositivas, que ya algunos conocíamos de algún otro curso, y por la actualización. Yo te quería preguntar en relación, saber tu opinión en relación, porque es un tema que tú sabes que hemos tratado también aquí desde la unidad coordinadora, el tema de las apps y de los propios grupos de WhatsApp que avisan de la situación de controles policiales. Como tú bien has dicho, pueden afectar no solo al tema de seguridad vial, sino que pueden afectar también a eludir que otros delincuentes no relacionados con la seguridad vial, incluso
de ilícitos penales de gran gravedad, puedan eludir ese tipo de controles. Y te quería preguntar, ¿cómo verías tú en la tipificación de ese tipo de apps? Si podríamos ir a una tipificación sancionadora administrativa o plantearnos incluso algún tipo de incriminación penal, si es una sanción administrativa en el ámbito de la seguridad de la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Vial. No sé cómo lo verías tú, dado que no solo afecta a la seguridad vial. Y dado también que algunas de esas apps, que aunque tienen ese tipo de complementos que son profundamente gravosos para los controles policiales, pero que al mismo tiempo, no sé, estoy pensando en alguna app que son también muy beneficiosas en el sentido de que pueden avisar de accidentes o que te ayudan como GPS, etcétera. Por saber un poco tu opinión sobre el tema. Ya decía yo que de fácil nada, Mario. Yo lo plantearía desde dos puntos de vista distintos. No podemos poner puertas al campo. El uso de difusión de datos a través de las redes es muy complicado de regular y eso lleva a un segundo problema, que es cómo lo controlamos. ¿Qué red social va a darme el dato de quién lo está transmitiendo? Porque puede ser desde un perfil falso. ¿Cómo podemos autorizar para que la policía investigue quién lo ha colgado? Lo cual, evidentemente, si no es un tema penal, es complicado que nos den, y una pena muy grave, no va a dar esa información en ningún juez. Por tanto, lo que tendríamos que plantearnos primero es que eso fuera un delito. Evidentemente, si es una infracción administrativa, va a ser muy complicado regular el dar el dato. A mí lo que me parece es desproporcionado desde un punto de vista penal sancionar esa difusión de datos. Lo que sí podríamos, a lo mejor, es buscar un encaje penal en el encubrimiento. Si yo tengo una persona que ha cometido un delito muy grave y le estoy facilitando la huida, es un encubrimiento, a lo mejor imprudente, porque no sabe el delito que ha cometido. Entonces, articularlo jurídicamente, yo hoy por hoy lo veo muy complicado. Si podemos introducir dentro de la infracción administrativa, puede tener un encaje, igual que lo tiene la ley vial el hecho de alertar del coche que viene en sentido contrario, como antes dije, sí podemos verlo. Pero ¿cómo lo incorporamos y demostramos quién lo ha hecho? ¿En base a qué herramientas voy a ver? ¿Le intervengo el teléfono para ver quién lo ha colgado? ¿O va a aparecer en la red social? Porque todos sabemos los que hay, cuando vemos un grupo de estos de Social Drive, los nicks de la gente son conductor diligente, el tío peligroso, el mazo, el hombre del mazo. Son todos anónimos. Por lo tanto, la investigación va a ser muy complicada. Yo vería fundamental ponerlo como infracción administrativa. No le veo entidad penal. Y después la problemática de la investigación. Tú, creo, Mario, tienes más experiencia que yo en todo esto y lo has hablado más veces. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, yo coincido contigo que lo veo más de cara a una tipificación sancionadora administrativa, incluso en el ámbito fuera de la legislación de seguridad vial, más en el ámbito de la legislación de seguridad ciudadana. Pero coincido contigo, Diego. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mario. Juanjo ha levantado la mano. Si queréis conectaros con el vídeo, lo que queráis. ¿Ahora me oís? Perfectamente, Sí. Juanjo, adelante. Hola de nuevo, Diego. Enhorabuena. Ya te he dicho, como siempre, nos sorprendes gratamente por la variedad, el contenido, la rigurosidad, etcétera. Yo una pregunta, una matización en tus conclusiones. Señalas respecto de la intercepción o interceptación de datos o de, no el contenido de las comunicaciones, sino la entrada de llamadas en el teléfono, te refieres a delitos graves. ¿No Sí, incluirías delitos menos graves con una pena de 3 años? eso, como sabes perfectamente, nuestro compañero Pablo Lanzarote, contrariamente a lo que ponía la circular, hizo un estudio brillantísimo atendiendo a la literalidad de la norma. La literalidad de la norma solo establece que podemos obtener el tráfico en los delitos graves. ¿Que podemos interpretar delito grave no con pena grave y sí con pena menos grave? Pues a mí me parece plausible esa interpretación. Claro, además lo necesitamos. Y el problema es que además sean, como establece las intervenciones, con delitos dolosos. Y nosotros estamos hablando de delitos culposos, imprudencia, homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave, que a lo mejor en estricta literalidad de la ley no podíamos nunca obtener ese tráfico de llamadas para investigar delitos imprudentes, lo cual nos dejaría huérfanos de prueba en muchos casos. Yo creo que la gravedad del hecho debería determinar que podamos
conocer ese acceso al tráfico de llamadas que nunca afecta a la intimidad, no es la comunicación, es saber si utilizaban en el momento el teléfono móvil, que a mí me va a servir mucho para ver esa distracción o realmente que sea el responsable del accidente por no haber guardado la diligencia a la hora de conducir. Es más, hemos visto que ahora ya solo manejar el móvil va a acarrear 6 puntos en la retirada del permiso por puntos. Por lo tanto, ya lo pone como infracción muy grave la ley de tráfico. Por lo tanto, tenemos un avance que si se conceptúa como muy grave solo tener el móvil en la mano, tenemos que ir nosotros un poquito más allá. ¿Me oyes? Sí, sí, yo sí, perfectamente. Vale, pues Entonces ahí muchísimas he gracias. concluido. Perdón. Perdona, Juanjo, no sé si querías intervenir más. No, me lo ha Vale, aclarado bien, pero ayer he tenido un juicio donde, bueno, pedíamos 3 años y medio y se había solicitado el tráfico de llamadas a la compañía por resolución judicial y nadie ha puesto ninguna pega en cuanto a la calidad del delito por el que se ha solicitado. Sí, bueno. Lo que pasa es que nosotros vamos más allá, sabemos más que ellos, no se meten tan en profundidad y a veces jugamos con poco de ventaja. Estas redes de especialistas lo hemos comentado y vamos más allá, casi autoflagelándonos, buscando el resquicio para que no nos no condenen y el abogado no llega tan lejos. Pues muy bien, muchas gracias, Leo. Gracias, Juanjo. José Antonio. Sí, hola, buenos días, Hola, Diego. buenos días. Enhorabuena, felicidades por tu exposición, como siempre. Veo que conoces los habitáculos del coche estupendamente. Oye, una pregunta. Cuando te has referido a las grabaciones que me pasan habitualmente, el otro día me pasó la Guardia Civil precisamente una grabación de uno pues, que estaba bebido, no lo siguiente. Se le caía la ropa, en fin, lo grabaron fuera de lo que es. Pero cuando tú expones la ponencia, al referirte a las grabaciones, utilizas, digamos, el recinto, y me lo pregunta muy a menudo la Guardia Civil, utiliza el vehículo de atestados, ¿verdad?, en el cual se le toma declaración o se le va a practicar la prueba de alcoholemia. Tú que la consideración del recinto de lo que es el vehículo policial, el furgón de atestados donde se efectúa la práctica de la prueba de alcoholemia, ¿tú crees que estaría dando cobertura, estaría posible una grabación interna de los efectos de su situación, de su afectación personal? ¿Estaría garantizada, estaría avalada por la norma? Te lo digo porque como en la fotografía aparece precisamente el furgón, a lo mejor induce un poquito, y de hecho lo preguntan a menudo. Yo, en mi opinión, creo que no, pero bueno, pero te la paso a ver qué me dices. Sí, esa pregunta que te han hecho a ti, a mí en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil y la Policía Local de aquí me han dicho si podían instalar ya de fábrica una cámara para que se grabase todo lo que hay dentro del habitáculo. Claro, esto no es un espacio público, pero garantiza también, por ejemplo, que no le peguen a este señor. Y por lo tanto, yo lo que les digo es, mire, si usted le informa de que está siendo grabado y estamos en el curso de una investigación penal, pues no debe haber ningún inconveniente porque este dato no se va a restringir. Y la ley orgánica, la 7/2021, sí nos lo va a avalar, porque estamos investigando un delito. Es un paso más allá. Yo no te hubiese dicho lo mismo hace 2 años, te hubiese dicho que no. Que me da miedo que graben dentro del vehículo. Es más, antes me daba miedo que grabasen con su móvil particular. Porque tenía que ser un medio oficial. Pero eso es poner puertas al campo, en el sentido, ¿qué más me da móvil oficial si yo garantizo la originalidad, la autenticidad de lo que estoy dando y que es íntegro? Y después que lo valore el juez. Es más, no hay ninguna duda de que si el hombre está fuera del furgón, le están grabando cómo se va cayendo de un lado para otro, que no mantiene la estabilidad, que se tambalea, es evidente que esto fuera es un sitio público, podía, y dentro no afecta su privacidad. Es más, es una garantía para él. Hay que intentar reinterpretarlo desde otro punto de vista. Y más con esta ley orgánica, que tenemos el delito criminal 588, que nos permite las imágenes para acreditar el delito. Me da igual que sea dentro o fuera, cuando la ley 7/2021 me lo va a permitir. Bueno, muy bien, gracias, Diego. Aunque digas tú que no. Bueno. Vale, No, pues, yo decía por el 588, que se refería siempre a espacios públicos, y yo, en fin, yo Pero no esto lo ha planteo. superado, la ley orgánica, que es ley orgánica, lo ha superado. Muy bien, de acuerdo. vale, pues muchísimas gracias, José Antonio. Ay, Diego, te has
Ahora estás ahí. Bueno, pues yo creo que ya vamos a concluir, no te vamos a agotar más con preguntas y bueno, agradecerte, Diego, tu magnífica predisposición para participar en la formación de la carrera fiscal. Ha sido un placer tenerte aquí en el día de hoy. Y bueno, quiero concluir agradeciendo también, tú lo has hecho al inicio y yo lo quiero hacer ahora, en nombre de la Secretaría Técnica y en nombre del jefe, agradecer a Bartolomé la magnífica labor que ha realizado al frente de esta especialidad, su compromiso profesional, su vocación de servicio público y su capacidad para afrontar continuamente nuevos retos, que son actitudes que ha demostrado sobradamente durante todos estos años como máximo responsable al frente de esta magnífica especialidad. Así que desde aquí, desde la Secretaría Técnica, te deseamos, Bartolomé, todo lo mejor. Y concluyo, bueno, agradeciéndoos también a todos vosotros vuestra presencia. No sé, Diego, si quieres decir algo más. Si no, cerramos. Nada, yo la verdad que entiendo que se está haciendo una buena labor con estos webinars porque hay aspectos muy interesantes a nivel policial, a nivel judicial, componentes de muy diversa procedencia y la verdad que son interesantes. Lástima que no siempre tengamos el tiempo para poder acceder a ellos porque los juicios, como me han dicho muchos compañeros, disculpándose, no pueden estar. Yo sé que la carrera, estos temas interesan y por lo tanto que la labor que estés haciendo creo que por tu parte, Isabel, es de agradecer y creo que todos lo tenemos muy en cuenta. Muchas gracias y sobre todo a todos los compañeros que han perdido una hora de trabajo, que yo no creo que hayan ganado mucho, escuchándome y muchos de ellos que ya están bastante habituados a hacerlo, que yo creo que lo hacen más por amistad que porque les vaya a aportar algo. Por lo tanto, lo que te van a agradecer es a todos y cada uno de los que se han incorporado y a ti también. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por tus cariñosas palabras, Diego. Esto es una labor de todos, de toda la Secretaría Técnica, así que muy agradecidos todos por tu tema, pero colaboración. una tema. He visto que algún quiere la ponencia. Sí, eso Yo están preguntando. Te lo iba a preguntar por no la he privado. escrito. No la he escrito, pero sí tengo la presentación que se le ha dado a Isabel, que la puede difundir Fenomenal. sin ningún problema, que le autorizo. Y otro tema, yo en el último curso que hizo de los nuevos medios de investigación, la delegada Isabel López Riera de Cataluña, que está en el CEF, esa ponencia está colgada en el CEF. No sé si todo el mundo tendrá acceso al misma, pero no está actualizada con las últimas reformas, pero pueden acceder y en el CEF la tenían. Vale, pues muchísimas gracias, Diego. Pues yo la grabación la enviaremos el enlace a toda la carrera, pero sí es verdad que quien quiera tener la Juan quiere presentación. decir algo. Estupendo. Juan, Adelante. Juan, adelante. no, pues tienes la mano marcada. Que no quieres. Vale. Pues eso, decía que el enlace lo enviaremos a toda la carrera, pero si bien la presentación os pido que escribáis al correo de formación para que os la podamos enviar inmediatamente. Así que, bueno, ya concluyo dando las gracias a todos y buen fin de semana. Gracias, Diego, por todo. Gracias a todos.